Mi exnovia me consiguió una entrevista de trabajo en la empresa de su nuevo novio, solo para humillarme. Necesitábamos reírnos un poco, me confesó. No sabía que la entrevista era real y que yo estaba a punto de convertirme en el jefe de su nuevo novio. Una hora después, mi oferta fue aceptada. Mi nombre es Bruno, y hace 6 meses, mi mundo se vino abajo de la forma más cliché y dolorosa posible. Mi novia de 5 años, Laura, me dejó. No fue una ruptura gradual ni amistosa. Fue una demolición. Me sentó en el café donde tuvimos nuestra primera cita, un lugar lleno de recuerdos que ahora estaban siendo demolidos junto con mi futuro, y me dijo, con una frialdad que nunca le había conocido, que ya no éramos compatibles. Mira, Bruno, dijo, removiendo un café con leche que no pensaba beber. Yo estoy en una trayectoria ascendente. Mi carrera está despegando. Estoy conociendo a gente nueva, gente con ambición. La forma en que pronunció la palabra ambición la hizo sonar como un metal exótico que yo, claramente, no poseía. Y tú eres maravilloso, pero eres estable, eres predecible. Necesito a alguien que me desafíe, no que me espere en casa con una película alquilada. 2 semanas después de esa conversación, Instagram me mostró a su nuevo desafío. Un tipo llamado Ricardo, vicepresidente de una próspera empresa tecnológica llamada Innovatec. Tenía una sonrisa de tiburón, un reloj que probablemente costaba más que mi auto, y un bronceado perpetuo que sugería fines de semana en yates, no en el sofá. Las fotos de ellos dos en galas benéficas, en terrazas de hoteles de lujo y en viñedos exclusivos, inundaron mi feed. Cada publicación era una pequeña tortura, un comunicado de prensa perfectamente curado para anunciar al mundo que yo era el pasado, y él, el brillante y exitoso futuro. Intenté manejar la ruptura con dignidad. La bloqueé en todas las redes sociales, borré su número y me sumergí en mi trabajo como si fuera un submarino, descendiendo a las profundidades para escapar de una tormenta en la superficie. Soy gerente de proyectos en una pequeña pero respetada empresa de logística integral. Mi trabajo es, irónicamente, la antítesis de lo que Laura despreciaba. Soy un experto en predecir y planificar. Mi vida entera es un diagrama de Gantt de eficiencia y bajo riesgo. Para ella, eso era aburrido. Para mis clientes, era la razón por la que confiaban en mí con sus cadenas de suministro multimillonarias. Pasaron los meses, y la herida empezó a cicatrizar. El dolor agudo se convirtió en una tristeza sorda. Empecé a reconstruir mi vida, a redescubrir los placeres simples de mi existencia predecible. Las cenas tranquilas con mis amigos de siempre, las largas caminatas por el bosque los fines de semana, la satisfacción de un proyecto bien ejecutado en el trabajo. Estaba empezando a sentirme como yo mismo de nuevo. Fue entonces cuando Laura decidió que mi proceso de curación estaba avanzando demasiado bien, y que era hora de echarle un poco de sal a la herida. Recibí una llamada de ella la semana pasada. Fue la primera vez que hablaba con ella desde la ruptura. Su tono era extrañamente alegre, casi burlón, una melodía que me puso inmediatamente en alerta máxima. «Hola, Bruno. Espero no molestarte», dijo. «Solo llamaba porque sé que has estado buscando un nuevo trabajo, y ha surgido una oportunidad increíble. Quería asegurarme de que fueras el primero en saberlo». Me quedé en silencio, desconfiado. Yo no estaba buscando un nuevo trabajo. Estaba feliz donde estaba. Era una mentira, la primera pieza de su trampa. «¿Qué oportunidad?», pregunté. Mi voz era cautelosa. «Bueno, en la empresa de Ricardo, Innovatech, están buscando un nuevo director de proyectos. Es un puesto importantísimo. El sueldo es el doble de lo que ganas ahora. Y Ricardo pensó en ti. Dijo que con tu experiencia serías perfecto. Hablé con él y le convencí de que te diera una entrevista. La oferta era tan surrealista que me dejó sin palabras. El nuevo novio de mi ex, el hombre por el que me habían dejado, me estaba ofreciendo el trabajo de mis sueños. Era como si un tiburón te invitara a nadar. «Ya he enviado tu currículum a Recursos Humanos», continuó, su voz llena de una falsa generosidad que me revolvió el estómago. «La entrevista es el lunes a las 10 de la mañana, con el propio Ricardo. ¿No es genial?».
Seríamos casi colegas. Algo en su tono, en la forma en que saboreaba la palabra colegas, me confirmó que era una trampa. Pero, ¿qué clase de trampa? ¿Querían humillarme rechazándome en persona? ¿Querían restregarme su éxito en la cara? A pesar de todas las alarmas que sonaban en mi cabeza, la oportunidad era demasiado grande para ignorarla sin más. Si había una mínima posibilidad de que fuera real, tenía que intentarlo. Gracias, Laura, le dije, decidiendo seguirle el juego. Lo aprecio de verdad. Pasé todo el fin de semana preparándome como si fuera la misión más importante de mi vida. No solo actualicé mi portafolio, creé un análisis completo de la estrategia de Innovatec, identificando sus debilidades logísticas y preparando un plan detallado para optimizar su cadena de suministro. Si iba a entrar en la guarida del león, no iría con las manos vacías. Iría con un plan para rediseñar la guarida. El lunes por la mañana, me puse mi mejor traje y conduje hasta el imponente edificio de cristal de Innovatec. Cuando llegué a la recepción y di mi nombre, la recepcionista me sonrió de una forma extraña, casi con lástima. Me guió hasta una pequeña sala de reuniones de cristal, cuyas paredes daban directamente a la oficina principal de planta abierta, dejándome expuesto como un pez en una pecera. Esperé, y esperé. A las 10:15, la puerta se abrió. Pero no era Ricardo, era Laura. Llevaba un vestido caro y sostenía 2 cafés. «Hola, Bruno», dijo con una sonrisa triunfante. «Gracias por venir». «Laura, ¿qué está pasando? Se supone que tenía una entrevista con Ricardo. Y la tendrás. O algo parecido». Se rió. Se sentó frente a mí. «Mira, seré honesta. Ricardo y yo estábamos hablando de ti, y nos sentíamos un poco mal. Así que pensamos en esto, como una especie de cierre». «¿Un cierre?», repetí, empezando a entender la horrible verdad. «Sí, Ricardo está en esa sala de juntas de allí», dijo, señalando una gran sala al otro lado del cristal, con todo su equipo directivo. «Te están viendo ahora mismo. La entrevista era solo una excusa para traerte aquí». Y entonces soltó la frase que lo reveló todo. «Necesitábamos reírnos un poco, Bruno. Ha sido una semana muy estresante para Ricardo». La humillación me golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Me habían traído aquí como a un bufón, para ser exhibido, para ser el chiste del día. Todo mi esfuerzo del fin de semana, mis esperanzas, mi traje nuevo, todo era parte de su cruel broma. Me quedé mirándola, y en ese momento, el dolor se transformó en una calma helada. Ellos creían que tenían todo el poder. Lo que no sabían era que el espectáculo estaba a punto de volverse en su contra. Mi primera reacción fue un impulso visceral de levantarme y salir de allí. Huir de la humillación, del peso de las miradas anónimas que sentía a través del cristal. Podía sentir sus risas silenciosas, su desprecio. Querían verme roto, querían una anécdota divertida para contar en su próxima cena de lujo. Pero entonces, algo dentro de mí, una parte que había estado dormida durante los 5 años de mi relación con Laura, despertó. Era la parte de mí que no era estable ni predecible. Era la parte que, en mi trabajo, me convertía en el mejor gestor de crisis, la calma bajo presión. Ellos me habían traído aquí para que fuera el protagonista de su comedia, pero habían cometido un error garrafal. Me habían dado un escenario, un público, y sin saberlo, la oportunidad de cambiar el guión. Miré a Laura, que esperaba ver mi rostro descompuesto por el dolor. En lugar de eso, le sonreí. Una sonrisa tranquila y genuina. ¿Para reírse un poco?, repetí. Entiendo. El estrés puede ser terrible. Bueno, ya que estoy aquí y me he preparado toda la semana, sería una pena desperdiciar la oportunidad. La sonrisa de Laura vaciló, confundida por mi falta de reacción. Este no era el comportamiento de una víctima. Dices que Ricardo y todo su equipo directivo están ahí, ¿verdad? ¿Viendo esto ahora mismo?, le pregunté. Mi voz era casual. Sí, respondió ella, con cautela. Perfecto, dije poniéndome de pie y ajustando mi corbata. Entonces, vamos a darles un buen espectáculo. ¿Por dónde empiezo? ¿Me siento aquí y espero a que Ricardo se digne a aparecer? ¿O voy directamente a la sala de juntas y me presento? No,
Espera, Bruno, no entiendes, dijo, empezando a sentir que perdía el control de su propia broma. No hay una entrevista real, era solo para que vinieras. Claro que hay una entrevista real, le dije. Mi voz era firme. La acabas de crear tú. Dijiste que estaban buscando un director de proyectos. Dijiste que yo era perfecto para el puesto. Y ahora mismo, tienes a todo el equipo directivo de la empresa, incluyendo a tu novio, el vicepresidente, esperando ver qué hago. Negarme a hacer la entrevista ahora parecería poco profesional por mi parte. ¿No crees? Al contrario, demostrar lo que puedo aportar sería lo responsable. Me dirigí a la puerta de la pequeña sala de reuniones, dejándola boquiabierta, con la taza de café en la mano. Gracias por la oportunidad, Laura, le dije por encima del hombro. Hacía tiempo que no sentía tanta motivación. Salí al pasillo y caminé con una confianza que no sentía del todo, pero que sabía proyectar, directamente hacia la gran sala de juntas de cristal. Todas las cabezas se levantaron cuando me acerqué. Vi a Ricardo en la cabecera de la mesa. Su expresión era una mezcla de arrogancia y sorpresa. Vi a una docena de ejecutivos mirándome, sus rostros llenos de curiosidad. Toqué suavemente la puerta de cristal. Esperé un segundo y la abrí. Disculpen la interrupción, dije, proyectando mi voz para que fuera clara y respetuosa. Soy Bruno. Creo que me estaban esperando. Entré en la sala. El silencio era total. Podía sentir la mirada de todos sobre mí, analizando mi traje, mi postura, mi calma. Ricardo me miró, perplejo, claramente sin saber cómo reaccionar. Su broma se le había escapado de las manos. Negarme la entrada ahora lo haría parecer débil y cruel delante de su propio equipo. Señor Ricardo, dije, dirigiéndome a él con un formalismo impecable, ignorando deliberadamente su nombre de pila. Laura me ha informado de que tienen una vacante para el puesto de director de proyectos, y me ha asegurado que ustedes estarían interesados en mi perfil. He traído copias de mi portafolio para todos, por si desean revisarlo. Saqué de mi maletín una pila de carpetas elegantemente encuadernadas que había preparado durante el fin de semana. Empecé a repartirlas tranquilamente por la larga mesa de conferencias. Cada ejecutivo tomó una, abriéndola con un interés genuino. La broma se había convertido, de repente, en la entrevista de trabajo más extraña y audaz de sus vidas. Ricardo, atrapado y furioso, no tuvo más remedio que seguir el juego para salvar las apariencias. Sí, claro, Bruno. Gracias por venir. Toma asiento, por favor. Me senté en la silla vacía justo frente a él. La misma silla donde, hacía 6 meses, yo me sentaba en restaurantes mientras Laura me decía que no era lo suficientemente bueno para su mundo ambicioso. Bien, carraspeó Ricardo, intentando recuperar el control de la situación. Su voz tenía un matiz de irritación. ¿Por qué crees que eres el candidato adecuado para este puesto en Innovatec? Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en la mesa y entrelazando mis dedos. Miré a cada uno de los directivos antes de fijar mis ojos en Ricardo. Excelente pregunta, respondí. Mi voz era tranquila y segura. Creo que soy el candidato adecuado, porque entiendo la importancia fundamental de la gestión de riesgos y la planificación de contingencias. Por ejemplo, siempre tengo un plan B. Y entiendo que, a veces, una situación que parece una humillación puede convertirse en tu mayor oportunidad si sabes cómo darle la vuelta al guión. Mientras hablaba, podía ver de reojo, a través del cristal, a Laura. Estaba de pie en la sala pequeña, observando la escena con una expresión de horror y una fascinación que no podía ocultar. Su plan de reírse un rato se había transformado. Yo ya no era el chiste, era el ponente principal. Y acababa de empezar mi presentación. Ricardo y su equipo intercambiaron miradas incómodas. Mi respuesta no era la de un hombre humillado, era la de un candidato de alto nivel que acababa de tomar el control de la sala. Podía ver en los rostros de los otros directivos una mezcla de confusión y un creciente interés. El espectáculo que Ricardo les había prometido se estaba volviendo mucho más interesante de lo que esperaban. Mi portafolio, continué, señalando las carpetas que tenían delante. Detalla varios proyectos de logística a gran escala que he gestionado en mi empresa actual, incluyendo la implementación de un sistema de optimización de rutas
que ahorró a la compañía $1,500,000 en su primer año. Pero, en lugar de hablar de mi pasado, me gustaría hablar de vuestro futuro. Me levanté y me acerqué a la pizarra blanca que había en la pared. Tomé un rotulador. He estado siguiendo el lanzamiento de su nuevo producto, la plataforma Conecta. Una idea brillante. Pero su estrategia de distribución, si me permite ser franco, tiene algunas debilidades estructurales. Ricardo se puso rígido. Nuestra estrategia de distribución está funcionando perfectamente, dijo a la defensiva. Está funcionando, concedí. Pero no de forma óptima. Están perdiendo un 15% de margen en costes de transporte innecesarios debido a una centralización ineficiente en sus almacenes. Si implementaran un sistema de distribución de nodos regionales, podrían reducir los tiempos de entrega y aumentar ese margen significativamente. Empecé a dibujar un diagrama en la pizarra, explicando el flujo logístico con una claridad y una confianza que provenían de años de experiencia. Los directivos, que al principio me miraban como un bicho raro, ahora estaban inclinados hacia adelante, escuchando atentamente. Estaba hablando su idioma, el idioma de la eficiencia y el dinero. Les estaba ofreciendo valor real, gratis, en medio de la broma de mi exnovia. Además, añadí, girándome para mirar a Ricardo directamente, su actual sistema de seguimiento de inventario tiene una vulnerabilidad de seguridad que podría permitir a un competidor predecir sus volúmenes de venta. Una simple consulta a su base de datos pública revela los patrones de reabastecimiento. Es un riesgo que yo no estaría dispuesto a correr. El rostro de Ricardo pasó del pánico al rojo de la furia. Yo no solo había secuestrado su broma, sino que la estaba usando para exponer sus propias debilidades como vicepresidente delante de todo su equipo. Estaba realizando una auditoría en tiempo real de su incompetencia. Gracias, Bruno. Creo que hemos visto suficiente. Me interrumpió bruscamente, intentando poner fin a su propia tortura. Pero antes de que pudiera despedirme, una mujer mayor sentada al otro extremo de la mesa, a quien yo no conocía, levantó la mano. Parecía tener una autoridad silenciosa que captó la atención de todos. Su traje era impecable y su mirada, penetrante. «Yo no he visto suficiente», dijo. Su voz era tranquila pero firme. Se giró hacia Ricardo. «Ricardo, ¿quién es este hombre exactamente?» «Es un antiguo conocido, señora Thompson», balbuceó Ricardo, evitando su mirada. «Pues este antiguo conocido», respondió la señora Thompson, «acaba de darnos en 10 minutos un análisis más útil que el que nos ha dado nuestra consultora de logística en los últimos 6 meses. Soy la presidenta de la junta directiva, joven», me dijo, ahora dirigiéndose a mí. «Y estoy impresionada, no por su conocimiento, que es evidente, sino por su audacia. Me gusta la gente que no tiene miedo de decir la verdad, incluso cuando no ha sido invitada a la fiesta». Se puso de pie, un gesto que pareció hacer que todos los demás se enderezaran en sus asientos. «Ricardo, tú...» «Broma. Ha terminado. Ahora, esto es una entrevista de trabajo de verdad». La señora Thompson caminó hacia la pizarra y examinó mi diagrama. «Bruno, por favor, continúe. Háblenos más sobre esa vulnerabilidad en el sistema de seguimiento, y no omita ningún detalle». Miré a Ricardo. Su rostro era una máscara de pura humillación. Su intento de convertirme en el payaso de la fiesta había fracasado de la forma más espectacular posible. La junta directiva, su propio equipo, acababa de desautorizarlo públicamente para escucharme a mí. Y a través del cristal vi a Laura, mi exnovia, que lo había estado observando todo. Se llevó una mano a la boca, sus ojos llenos de una comprensión horrorizada. Se dio cuenta de que el hombre predecible, al que había abandonado, era capaz de un juego de poder que ella ni siquiera sabía que existía. Me giré de nuevo hacia la pizarra, tomé el rotulador y le sonreí a la señora Thompson. «Será un placer». Durante la siguiente hora y media, la sala de juntas se transformó de un escenario de humillación a mi propia consultoría privada. Con la bendición de la señora Thompson, me adueñé de la reunión. Los directivos, que antes me miraban con desdén, ahora sacaban sus libretas y me acribillaban a preguntas. Cada pregunta era una oportunidad
para demostrar la profundidad de mi conocimiento, no solo en logística, sino en la estrategia de negocio global. La vulnerabilidad del sistema de seguimiento, empecé, volviendo a la pizarra, es solo un síntoma de un problema mayor, la falta de encriptación de extremo a extremo en su flujo de datos interno. Su competidor principal, Logicor, podría, teóricamente, interceptar los datos de sus envíos y anticipar sus movimientos de mercado. La solución no es un simple parche, es una revisión completa de su protocolo de ciberseguridad. Describí un plan de 3 fases para modernizar su infraestructura tecnológica, estimando los costes, los plazos y el retorno de la inversión. Hablé con la fluidez de alguien que ha pasado noches en vela pensando precisamente en estos problemas. Mi trabajo en una empresa más pequeña me había obligado a ser un experto en todo, a entender cada pieza del engranaje, algo que los directivos de una gran corporación a menudo olvidan. Ricardo permaneció en su silla, forzado a ser un espectador de su propio desmantelamiento profesional. Cada solución que yo proponía era una crítica implícita a su gestión. Cada vez que un miembro de la Junta asentía con la cabeza a una de mis sugerencias, era una pequeña traición a su autoridad. Su plan había sido reírse de mí durante 5 minutos. Mi contraataque era demostrarles a sus colegas que yo podía hacer su trabajo mejor que él en una sola tarde. La señora Thompson me observaba con una intensidad casi depredadora. Era evidente que no solo estaba evaluando mis habilidades, sino también mi carácter. Vio que no era arrogante, sino seguro, que no era vengativo, sino directo. Finalmente, después de una larga sesión de preguntas y respuestas, la señora Thompson se puso de pie. «Bruno», dijo, «esta ha sido la entrevista más inusual y productiva de mi carrera. Normalmente, deliberaríamos durante días. Nos reuniríamos con otros candidatos, pero esta situación es excepcional». Miró significativamente a Ricardo, cuya cara era una máscara de furia contenida. Luego, su mirada se posó en la sala de cristal donde Laura seguía de pie, una espectadora horrorizada de la catástrofe que ella misma había iniciado. En Innovatec, continuó la señora Thompson, valoramos 2 cosas por encima de todo, la competencia y la audacia. Y usted, joven, ha demostrado tener ambas en abundancia. No nos interesa la burocracia cuando una solución clara está frente a nosotros. Se giró hacia el resto de la Junta. Creo que todos estamos de acuerdo en que esperar más sería una pérdida de tiempo y, francamente, de dinero. Todos asintieron. Le ofrecemos el puesto de director de proyectos, anunció, su voz resonando en la sala. Con un aumento del 20% sobre el salario que habíamos presupuestado inicialmente, y con autoridad directa y presupuesto para implementar las mejoras de seguridad y logística que ha esbozado aquí hoy. Empezaría de inmediato. El aire en la sala pareció solidificarse. No era solo una oferta de trabajo, era un traspaso de poder, ejecutado allí mismo, delante del hombre al que estaba a punto de reemplazar en la práctica, sino en el título. Y Ricardo, añadió la señora Thompson, su tono volviéndose gélido. A partir del lunes, usted le reportará directamente a Bruno. Él será su nuevo jefe, y espero que le ofrezca toda su cooperación. ¿Entendido? La humillación de Ricardo fue total, absoluta y pública. Su plan para reírse de mí se había convertido en su propia degradación profesional. No solo no me había destruido, sino que, sin quererlo, me había ascendido a una posición de poder directamente sobre él. Acepté la oferta con una calma que no sentía. «Será un honor, señora Thompson. Acepto». Estreché su mano, y luego las de los otros directivos. Cuando llegó el turno de Ricardo, él se negó a mirarme a los ojos. Su mano estaba flácida y sudorosa. Salí de la sala de juntas. En el pasillo, Laura seguía allí, esperándome. Su rostro era una mezcla de asombro y miedo. «Bruno, yo», empezó a decir. Su voz era un susurro. «No digas nada, Laura», le interrumpí. Mi voz era tranquila, sin rastro de la ira que había sentido antes. «Me hiciste un favor hoy. Me recordaste que nunca debo dejar que la opinión de otra persona defina mi valor, especialmente si esa opinión
Es parte de una broma cruel. La miré una última vez, a la mujer por la que había sufrido durante 6 meses, y ya no sentí nada. Ni amor, ni odio. Solo una profunda e insondable indiferencia. Gracias por la entrevista, le dije, y caminé hacia el ascensor, dejando atrás mi pasado y a las 2 personas que, al intentar humillarme, solo habían conseguido catapultarme hacia mi futuro. Salí de ese edificio sintiendo como si hubiera corrido una maratón. La adrenalina empezó a disiparse, dejando tras de sí un agotamiento profundo, pero también una sensación de claridad y poder que nunca antes había experimentado. La broma cruel de Laura y Ricardo no solo había fracasado, sino que se había invertido de una forma tan espectacular que parecía sacada de una novela. El lunes siguiente me presenté en Innovatec, no como un candidato, sino como el nuevo director de proyectos. La señora Thompson se aseguró de que mi llegada fuera oficial. Envió un comunicado a todo el departamento anunciando mi incorporación y mi nuevo rol de supervisión sobre Ricardo. Fue un movimiento de poder silencioso y devastador. Ricardo no duró mucho. No pudo soportar la humillación. Cada mañana teníamos una breve reunión de traspaso, y la tensión en la sala era asfixiante. Él evitaba mi mirada, respondía a mis preguntas con monosílabos, y su actitud de sabelotodo se había desvanecido, reemplazada por un resentimiento hosco. Era un rey destronado, obligado a entregar las llaves de su castillo. Renunció el viernes de esa misma semana. Nadie se sorprendió. Supe por un antiguo colega que, sin el paraguas protector de su puesto de vicepresidente, las debilidades de Ricardo quedaron al descubierto para toda la industria. La historia de nuestra entrevista se convirtió en una leyenda en los círculos tecnológicos, un cuento con moraleja sobre la arrogancia y la subestimación. Ninguna otra empresa de tecnología de alto nivel quiso contratarlo después de eso. Su brillante futuro se había evaporado en una sola tarde. Y Laura, la historia de su caída fue aún más trágica, y para mí, más reveladora. Su relación con Ricardo, construida sobre la base superficial del estatus y el éxito percibido, no pudo sobrevivir al colapso de la reputación de él. Sin su puesto de poder, Ricardo ya no era el desafío emocionante que ella buscaba. Era solo un hombre desempleado y amargado. Se separaron menos de un mes después de mi contratación. La última vez que supe de ella, había dejado la ciudad. Su búsqueda de un hombre con futuro la había dejado irónicamente sin nada, habiendo destruido su relación conmigo por un hombre que resultó ser una fachada. Un año después, mi vida es completamente diferente. Soy el director de proyectos en Innovatec. Reestructuré el departamento de logística, implementé mi sistema de nodos regionales y en mi primer año le ahorré a la empresa casi $3 millones. Me he ganado el respeto de mi equipo y de la junta directiva. He encontrado un nuevo desafío, uno que me empuja a ser mejor cada día. A veces, desde mi nueva y espaciosa oficina, miro a través de la ciudad y pienso en la pequeña sala de reuniones de cristal donde empezó todo. Pienso en cómo Laura y Ricardo me llevaron allí para humillarme, para reírse de mí, para reafirmar su propio y frágil sentido de superioridad. Pero lo que ellos diseñaron como un final se convirtió en mi comienzo. Querían reírse un poco, querían un espectáculo, y al final, sin quererlo, me dieron la oportunidad de mi vida y el escenario perfecto para demostrar de lo que era capaz. Me dieron la última y mejor carcajada.